Buenas tardes, un saludo para todos los hermanos y hermanas que están en el conocimiento, en la verdad. Este, Les prendo un saludo desde acá. Eh, Ahora les quisiera hablar de los mandamientos y los tenemos que seguir haciendo según la Escritura, según Dios y según Cristo. Y primero de todo, hay que darle gracias al Creador, al Mesías y al Espíritu Santo que se otorga a todos los que le creen y hacen los mandamientos de Dios. Okay. Quisiera invitarlos para que sacaran su Biblia, para que comprueben por ustedes mismos a ver si la palabra de Dios cambia o no cambia, ¿verdad? O a ver si se contradice la Escritura, porque la Escritura nunca se contradice. El hombre es el que se contradice, ¿verdad? Ahora, el tema de ahora es que si necesitamos seguir los mandamientos, ¿verdad? O con la venida de Cristo se terminó, ya no tenemos que hacer nada, estamos bajo gracia y bajo fe y todos lo dejamos a Dios para que lo haga, menos hacer nosotros. Okay. Entonces nos vamos a ir a el profeta Malaquías 3:6. Dice: porque yo soy Jehová, no cambio. Por esto hijos de Jacob no han sido consumidos, ¿verdad? Aquí nos dice que Dios no cambia. Ahora, para acompañar esta escritura, nos vamos a Salmos 33:11. Dice: el consejo de Jehová permanece para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. O sea que el consejo de Dios, si se lo dio a Moisés en la montaña de Sinaí, ¿verdad?, hace miles de años, el consejo ese va a seguir para siempre. Se lo dio a Adán y Eva, se lo dio a Abraham, ¿verdad? Entonces va a permanecer para siempre. No nomás va a durar 1000 años o 2000 años y ya, se terminó, ¿verdad? Y podemos hacer lo que sea. No es así. Ok. A ver, vamos a ir ahora a Salmos 89:34. Dice: no se olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. O sea que Dios hizo un pacto ¿con quién? Con el pueblo de Israel, ¿verdad? Y sus labios no, y ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Mudaré, no cambiaré, no cambiará lo que ha salido de sus labios, que es la escritura, que es desde Génesis hasta Revelaciones, es la palabra de Dios, ¿verdad? Inspirado por la palabra de Dios. Lo dice 2 Timoteo 3:16, toda escritura es inspirada por el Espíritu Santo, ¿verdad? Ok. Entonces, a ver, la siguiente es 1 Samuel 15:29. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no hace hombre para que se arrepienta. Perdón, porque no es hombre para que se arrepienta. Ahora, en esta escritura, el primer libro de Samuel 15:29, ¿verdad?, dice que no es hombre para que se arrepienta a Dios. Entonces lo que ha dicho, no se arrepiente, ¿verdad? No cambia. ¿Y qué es? Son los mandamientos, la escritura, ¿verdad? Los mandamientos de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué le dijo
¿qué le dijo Dios a Moisés? En aquella vez que le dio los mandamientos, dice, Deuteronomio 28:1, dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. ¿Verdad? Y si nos vamos más para abajo, Deuteronomio 28:15, dice, pero acontecerá, si no oyeréis la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrá sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. ¿Verdad? Te está diciendo en la primera lectura 28:1 que si tú haces todos los mandamientos de Dios, ¿verdad?, y los aguardas y los pones por obra, te va a bendecir. Pero si no lo escuchas atentamente su voz, Dios te va a maldecir y te van a alcanzar. Por eso en este tiempo hay tanta maldad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no estamos siguiendo los mandamientos. Necesitamos regresar al Creador, al Padre, que es la palabra. Que no te mienta nadie, que no te diga nadie, tú por ti mismo, infórmate, investiga, y la verdad siempre saldrá a la luz, ¿verdad? A ver, vamos a mirar ahora a ver qué nos dice Jesús. ¿Qué nos dice Jesús de la ley? Mateo 5:17-18. No penséis que ha venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una gota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De esa manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que haga y los enseñe, éste será llamado grande en el cielo, en el reino de los cielos. ¿Verdad? Aquí nos está diciendo Jesús, letras rojas, de que no, hasta que no pase el cielo y no pase la tierra, la ley de Dios todavía sigue en vigor, todavía tenemos que seguirla, ¿verdad? Entonces, con la venida de Jesucristo, muchos piensan de que ya no necesitamos seguir la ley de Dios, que ya con la venida, ya toda la ley ya fue quitada y reemplazó la ley con la gracia y con la fe, ¿verdad? Pues es por eso que en estos tiempos estamos perdidos, ¿verdad? No sabemos de dónde vinimos, no sabemos dónde estamos y no sabes para dónde vamos, ¿verdad? Entonces necesitamos regresar, ¿verdad? Entonces dice Jesús que no pasará de la ley ninguna gota, ninguna tilde hasta que todo se haya cumplido. Todavía hay profecía en la escritura de que se tiene que cumplir antes, ¿verdad? Antes de la venida de Cristo. Entonces, ¿a quién seguimos? ¿A Cristo o al hombre? Pregúntense. A ver. Ok, nos vamos a Mateo 19, del 16 al 17. Entonces le preguntaron a Jesús. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Aquí nos está aclarando otra vez Jesús qué es lo que tenemos que hacer, ¿para qué? Para ir al reino de Dios, para entrar en vida, que es guardando los mandamientos. La escritura está muy clara, nomás que a veces no la leemos o nos basamos a
a lo que dice otra persona, ¿verdad? Necesitamos comenzar a leer para comenzar a despertar. Ver. Juan 14:6 dice: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Verdad? Entonces les vuelvo a repetir: ¿a quién siguen? ¿Verdad? ¿Al hombre o a Cristo? A ver, Mateos 5:21. Este versículo, a ver, vamos a mirar, a ver si cambió Jesús, ¿verdad? Un mandamiento. A ver si lo cambió. Dice, Mateo 5:21 y 22. Oíste que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Entonces, ¿qué nos dice aquí Cristo? ¿Que quitó ya no matarás? No, no lo quitó. Hasta lo hizo más grande. Porque dice, no matarás físicamente, ¿verdad? Pero Él te está diciendo que si tú en tu mente estás pensando ya un pensamiento mal contra tu hermano, contra tu hermana, ya lo mataste en tu mente, ¿verdad? Lo hizo más grande el mandamiento. Lo aclaró más, lo hizo un poquito más fuerte todavía, ¿verdad? Entonces, ¿lo quitó Jesús? Por supuestamente que no, no lo quitó. A ver, y nos vamos al siguiente, a ver si quitó el adulterio, ¿verdad? Mateo 5:27 y 28. Oíste que fue dicho: no cometerás adulterio, dice. Pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón, ¿verdad? Otra vez, ¿verdad? El mandamiento te dice, no cometerás adulterio. ¿Y qué dice Cristo? Dice, el que miró a una mujer con su ojo para codiciarla, ya adulterió con ella en su corazón. ¿Lo quitó? No lo quitó. Lo hizo más grande todavía, ¿verdad? Entonces, para aquellos que se pregunten, que digan de que con la venida de Cristo ya no tenemos que hacer los mandamientos, bueno, reflexionen, lean la escritura, repasen, comprueben por sí mismos, a ver si es que Cristo quitó los mandamientos, ¿verdad? A ver. Vámonos al libro de Hebreos 10:4 al 7. ¿Verdad? ¿Por qué? Bueno, ahorita que la lea le amplío más. Dice, Hebreos 10, del 4 al 7. Porque la sangre de toros y la de machos cabrios no pueden quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir este versículo? ¿Qué significa?
porque nuestros padres en el Antiguo Testamento tenían que matar animales, ¿verdad? Por sus pecados. Si tenías finanzas, si tenías dinero, tú podías llevar un borrego, ¿verdad? Un toro, un cabrito, para que el sacerdote lo llevabas al templo, lo presentabas y así se te perdonan tus pecados con la sangre de ese animal. Y si no tienes dinero, puedes llevar una tortuga, puedes llevar una paloma, ¿verdad? Para el perdón de tus pecados. Pero se hizo tan común eso de que pues día tras día estaban pecando y no se apuraban. ¿Por qué? Porque pues iban a llevar un animal por sus pecados, iban a entregar por sacrificio, ¿verdad? Entonces de nada les estaba sirviendo eso, ¿verdad? Entonces nos dice el versículo 7, dice: entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Porque en el Antiguo Testamento habla de Cristo, de la venida, ¿verdad? De la venida de Cristo. Y ya será otro tema, ya será otro video para pero eso es, o sea, miren, hay 613 mandamientos, ¿verdad? Está dividido entre cinco, ¿cómo se puede decir? Categorías, ¿verdad? Está la categoría de moral, civil, ceremonial, sacrificios y dieta, ¿verdad? Entonces, de esos 5, uno es el que no tenemos que hacer, que es el sacrificio de animales, ¿verdad? Y van atados otros mandamientos al sacrificio. Pero fíjense, de esos 5, déjaselo repito otra vez: moral, civil, ceremonial, sacrificio y dieta. Nomás el de sacrificio no se tiene que hacer, ¿verdad? Porque no podemos ir a matar, no podemos, como dijo Jesucristo en el versículo que leí un poquito atrás, ¿verdad? De no matarás, no cometerás adulterio. Eso no los podemos hacer todavía, ¿verdad? Tenemos que cumplir la ley, tenemos que hacer los mandamientos de Dios, ¿verdad? Pero el único, recuerden, el único es la ley del sacrificio. Esa es la que se eliminó con la venida de Cristo, ¿verdad? Mismo la Escritura dice, es el Cordero de Dios el que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Que es Cristo. Él se sacrificó por nosotros. Él se murió por nuestros pecados, ¿verdad? Él fue el Cordero. Entonces, por eso, la ley de sacrificio no se tiene que hacer, pero las otras 4 categorías se tienen que seguir todavía. A ver, ¿qué nos dice San Pablo? Romanos 7:7. Dice: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, dice. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco codiciara la codicia. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás, ¿verdad? ¿Qué nos está diciendo San Pablo? Que él no conociera qué significara la codicia si no dijera la ley, ¿verdad? Si no dijera la ley no codiciarás, ¿verdad? Entonces, un ejemplo: yo sé que es malo robar. ¿Por qué sé que es malo robar? Porque la ley lo dice. No robarás, no matarás, ¿verdad? Entonces, es por eso. Yo no supiera que fuera malo robar si no lo hubiera escuchado por la palabra de Dios.
Y habemos muchos así, todo, o sea, todo el mundo, la mayoría, han escuchado eso decir. Muchos, ¿verdad? No todos, porque pues muchos no conocen. Pero bueno, eso es lo que dice San Pablo. A ver, que nos dice eh, el primero de Juan 3. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Qué es pecado? Es infracción de la ley. O sea que estás quebrantando la ley, ¿verdad? Entonces, ese es el pecado, ¿verdad? Y todos estos versículos que le estoy leyendo son unos pocos de muchísimos del Nuevo Testamento, del Viejo Testamento, donde quieran que tú vayas, desde Génesis hasta Revelaciones, te está hablando de la ley, ¿verdad? Y eso es lo que nunca nos han dicho. A ver, ¿qué nos dice Jesús? Mateo 7, del 21 al 23. No todo aquel que dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. ¿Qué es la voluntad del Padre? ¿Qué es? Se la pregunto a ustedes. ¿Qué es? La voluntad es los mandamientos de Dios. La voluntad de mi Padre, dice Jesús, ¿verdad? Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores del mal. ¿Verdad? Ahí mismo te está aclarando Jesucristo otra vez te está diciendo, te está repitiendo que tienes que hacer la voluntad del Padre, ¿verdad? Así como lo hizo Cristo. ¿Para qué? Para entrar al reino de Dios, a la salvación, ¿verdad? A ver. Dice Lucas, vamos a Lucas 10, 25 y 26. Este versículo es un intérprete de la ley, está poniendo a prueba a Jesús, ¿verdad? A ver qué le dice. Dice Lucas 10, 25 al 26. He aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Jesús le contestó. Él dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? ¿Verdad? Lo estaba probando. El intérprete de la ley estaba probando a Jesús. A ver qué le decía. Y le dijo Jesús, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees tú? Entonces, ¿qué está escrito en la ley? Eso es lo que tenemos que seguir. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Para qué? Para nuestra salvación. A ver. Santiago 1, versículo 22. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a vosotros mismos. Dice aquí Santiago de que hay que ser hacedores de la palabra de Dios, los mandamientos, por supuesto. No nomás que escuches la palabra, que vayas a escuchar la palabra donde tú vayas, ¿verdad? Y se te olvide y no hagas lo que te está mandando Dios de hacer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque te estás engañando a ti mismo, dice Santiago.
Te estás engañando, ¿por qué? Porque muchos dicen, yo voy a escuchar la palabra, yo conozco a Dios, yo tengo un pacto con Él, ¿verdad? Pero, bueno, pues ¿qué pacto tienes? El pacto de que haces y deshaces a tu manera, ¿verdad? O haces la voluntad del Padre, como dice Jesús. Mismo Jesús dijo, ¿verdad? Dijo, yo por mí mismo no puedo hacer nada, dice. Fíjate, ese es Jesucristo, el primogénito, el primer criado de Dios. Dijo él, yo por mí mismo no puedo hacer nada. O sea que depende del Padre, de su Padre, el Creador, el que lo hizo, para hacer todo lo que hizo. Entonces, ustedes y yo, imagínense, ¿verdad? Entonces necesitamos ser hacedores de la palabra, no solamente o escucharla. Tenemos que aplicar, ¿verdad? Tenemos que hacerlo a lo mejor de su habilidad y cada día mejorando los mandamientos de Dios. ¿Para qué? Para mejorar nuestras vidas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice 1 de Juan 2:4, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. El que dice, hay mucha gente que dice yo lo conozco, yo y él tenemos algo, ¿verdad? Pero no hablan conforme a la palabra de Dios, no hacen los mandamientos de Dios, ¿verdad? Eso es lo que nos dice el primer libro de Juan 2:4. Bueno, es el tema de ahora, de que si necesitamos aguardar los mandamientos o si nomás necesitamos estar bajo fe y bajo gracia, o bajo gracia y bajo fe, y dejárselo todo a Dios. Ahora, esto es, yo se los digo, ustedes a ver si lo reciben, ¿verdad? Y comprueben todo, ¿verdad? Dice en la Escritura, comprobar todo, ¿verdad? Entonces, por sí mismo, compruébense. Muchísimas gracias. Este es el primer video de muchos más que vienen, que están programados con la bendición de Dios, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias y para la próxima. Todo honor y toda gloria al Creador y al Mesías y al Espíritu Santo que se otorga a todos los que lo obedecen. Gracias.